Hola hermanos y bienvenidos nuevamente al estudio de la palabra de Dios. Estamos en lección número 8 en este video, en la serie Los Milagros del Señor Jesús en el Evangelio de Marcos. Vamos a estar en esta lección en el capítulo 7, comenzando en el verso 24 hasta el verso 30, donde vemos la siguiente lección en esta serie de los milagros del Señor Jesús. Y aquí, hermanos, vamos a darnos cuenta que el texto se trata de una mujer de Sirofenicia, una mujer gentil, una mujer que no era judía, ¿verdad? Que no era del pueblo escogido de Dios, pero en verdad una mujer desconocida, en el sentido de que no era judía, no conocía la ley de Moisés, pero ella se encuentra con el Señor Jesús y vamos a notar algunas cosas aquí acerca de la fe de esta mujer. Pero también vamos a enfocarnos en la misión del Señor Jesús en este texto, porque como estamos diciendo, el Señor Jesús se va a encontrar en una área geográfica que no es Palestina o la tierra de los judíos. Esta es tierra de los gentiles, donde se va a encontrar con esta mujer. Así que vamos a enfocarnos en la misión de Jesús, específicamente qué tiene que ver con los gentiles y la relación de eso con su misión a los judíos. Finalmente también vamos a considerar aquí el enfoque sobre el Señor Jesús mismo, podemos decir. Y vamos a notar algunas cosas aquí que nos hablan y nos describen un poco mejor la identidad de Jesús, como ya hemos dicho, la misión de Jesús, pero también algo interesante que vemos aquí en el poder de Jesús sobre el poder y la autoridad de Satanás. Así que estos van a ser los tres enfoques que vamos a darle a este texto. Si tienen sus Biblias, hermanos, les invito que abren a capítulo 7 de Marcos, empezando en el verso 24, donde la palabra de Dios dice de la siguiente manera. Dice: levantándose de ahí se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Entonces, este verso nos demuestra que el Señor llega a una tierra que no es de los gentiles, ¿verdad? Aquí Marcos dice que se fue a la región de Tiro y de Sidón. Esta área, si pueden ver un mapa, pueden darse cuenta que la área de Sidón y de Tiro era una área por la costa de los personas que vivían en Fenicia, ¿verdad? Eran ciudades, podemos decir, de puertos, ¿no? Donde llegaban las naves y el país, ¿verdad? Era de Siria. Entonces esta región a la que va el Señor es una región muy diferente a Galilea. No es Judea tampoco, ¿verdad? Entonces sabemos que principalmente el Señor va a tratar pues con los gentiles al ir a esta área. Es algo semejante de lo que ya hemos visto del Señor Jesús en el Evangelio de Marcos. Él se va a muchos lugares. No solo se queda en la tierra de los judíos, pero también se encuentra, como en este caso, yendo a la tierra de los gentiles. Y en este caso, una vez más, llega a Tiro y Sidón. Algo más para notar de estos dos lugares: si miran a estas ciudades de Tiro y Sidón en el Antiguo Testamento, nunca se dice algo bueno de ellos. Siempre tienen como una mala fama, ¿no? Siempre se habla del juicio de Dios sobre estas ciudades y estos lugares. Entonces, aquí el hecho de que Jesús va a estos lugares, a estas ciudades, debe llamarnos la atención, ya por algo de cómo se pensaba de esta área en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Dice también que él llegó a una casa y no quiso que nadie lo supiese,
Pero también dice Marcos, no pudo esconderse de la misma manera. Es un comentario muy interesante, ¿verdad? El Señor quiere, sí, hacer algunas cosas aquí, pero no quiere llamar la atención para que le sigan una multitud. Ya a veces las multitudes estorban el ministerio de Jesús. Entonces Él quiere mantener esto como en voz baja, ¿verdad? Pero la gente se da cuenta, ¿verdad? Y dice Marcos, no pudo esconderse. Y el verso 25 pues nos lleva a esta mujer y dice Marcos, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. Y aquí comenzamos a ver por primera vez a la mujer, ¿verdad? Este relato tiene que ver mucho con la fe de esta mujer y Marcos comienza a describirla. Dice que era una mujer que tenía una hija, ¿verdad? El verso 26 nos dice un poco más de ella. Dice la mujer era griega y sirofenicia de nación y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Entonces ya conocemos un poco más a la mujer, ¿verdad? Aunque no se menciona su nombre, se nos dice que era griega. Y eso es claro porque está en una área, ¿verdad?, de los gentiles. Y era de Sirofenicia, otra vez. Ella pertenecía a este lugar. El punto es que no es una mujer judía. Eso es lo que Marcos quiere que veamos. Ella tiene una hija y dice que esa hija tiene un espíritu inmundo. Ahora no se nos dice la edad de la hija, no se nos dice cuánto tiempo ha tenido el espíritu inmundo. No sabemos muchos detalles, pero el punto es que esta mujer oyó del Señor Jesús. El texto nos dice, ¿verdad?, que después de haber oído de él, ella fue a la casa. De alguna manera la mujer se dio cuenta de quién era Jesús. Había escuchado de algo de su reputación. Conocía que el Señor tenía poder y conocía más cosas de él. Y cuando ella escuchó que Jesús estaba en el área, pues ella fue a la casa. Ella quiere encontrarse con el Señor Jesús. Ella sabe que Él puede ayudarle en su necesidad y en la necesidad que tiene su hija. Entonces ahí se fue y llega con el Señor Jesús, ¿verdad? Y dice la última parte del verso 26 una vez más que rogaba al Señor que echase fuera de su hija al demonio. Entonces, la idea de rogarle al Señor indica una acción continua. Ella le estaba pidiendo continuamente, por favor, ven, ayuda a mi hija, por favor. Y vemos enseguida en el verso 27, aquí está nuestro segundo enfoque. Ya acabamos de ver al enfoque de la mujer. Por un momento vamos a volver a la mujer aquí en un momento, pero vamos a ver aquí la misión del Señor Jesús o el ministerio del Señor Jesús, porque Marcos quiere demostrarnos algo del ministerio terrenal de Jesús. ¿Cuál era la misión de Cristo? Y vemos esto en la respuesta que Jesús le da a la mujer. Vemos el verso 27. Dice, pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Bueno, ¿qué respuesta le da el Señor Jesús a esta mujer? Algunos han pensado, ¿verdad?, que el Señor le responde algo fuerte y, bueno, casi le llama a un perro, ¿verdad? ¿Por qué el Señor hace eso? Pero primeramente vamos a notar la misión de Jesús. Es el punto que Marcos quiere resaltar aquí. Lo que Jesús le está diciendo a esta mujer es, yo he venido para ministrar principalmente, con cierta prioridad podemos decir, a los judíos. Yo he venido a la casa de los judíos. Y por eso aquí Jesús habla de
los hijos, ¿verdad? Aquí el título, los hijos, es una forma para entender que Jesús está hablando de los judíos, porque ellos en el Antiguo Testamento eran los hijos de Dios, ¿verdad? Los hijos de Israel. Entonces aquí el Señor Jesús le está diciendo, yo he venido para servir y ministrar y llamar a los judíos. Esa es mi misión principal. Y luego cuando él dice que no se debe echar a los perrillos, ¿verdad?, el pan de los hijos. Esto es una referencia a los gentiles. Los gentiles son descritos aquí por el Señor Jesús como los perrillos. La idea es que son perritos chiquitos de casa. En vez de ser un término feo o una forma negativa de hablar de los gentiles, ¿verdad?, llamándoles perros, la idea que el Señor está diciendo aquí es que ellos se encuentran en la casa también, ya que eran como una mascota los perrillos, ¿verdad? Era un animal querido de la casa, es como los perritos que tenemos tal vez nosotros. Les amamos, les cuidamos y ellos forman hasta muchas veces parte de nuestra familia, ¿no? Así son. Entonces, el término aquí para los gentiles no es algo negativo como tal, no es algo malo, sino que Jesús les está diciendo, no es apropiado darle el pan de los hijos de los judíos a los gentiles antes de terminar de que se sacien los hijos. Y en esto, como digo, vemos el enfoque de la misión del Señor Jesús. Jesús vino para primeramente hablarles el Evangelio, el reino de Dios, a los judíos. Y sí, los judíos tenían una prioridad. El apóstol Pablo dice lo mismo en varios lugares de sus cartas, que el Evangelio es el poder de Dios para salvación primeramente de los judíos y también para los gentiles, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de la misión de Jesús, ¿a quién vino el Señor para servir? Bueno, principalmente eran los judíos. Pero también vemos que Jesús vino para servir a los gentiles. Por eso fue a la tierra de Tiro y Sidón. Cuando el Señor fue a otros lugares también que eran tierras de los gentiles, esto demuestra que la misión de Dios, la misión de Jesús, el ministerio de Jesús, sí, tiene una prioridad para los judíos, pero también a Dios siempre le llama la atención todas las personas, ¿que no? En otras palabras, el Evangelio es, sí, para todos. El ministerio de Jesús demuestra el cuidado de Dios no solo por los judíos, sino también para todos. Y gracias a Dios por ello, ¿verdad? Porque eso nos incluye a nosotros también. En otras palabras, todas las personas les son importantes para Dios. No importa de dónde sean. No importa quiénes son. No importa su país, su nación, ¿verdad? Todas las personas son importantes para Dios. Y eso es algo que nos demuestra el enfoque del ministerio de Jesús aquí en este texto. Bueno, volviendo, ¿verdad? Jesús le acaba de decir a la mujer, bueno, sí, yo vengo para servir a los judíos principalmente, y como no he terminado mi ministerio hacia ellos, en verdad no puedo darte a ti toda la atención que te mereces en este momento. Pero vemos que la mujer no acepta esa respuesta del Señor Jesús. Mira cómo ella le contesta en el verso 28. Dice, respondió ella y le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Wow, qué respuesta le da esta mujer al Señor Jesús. Porque ella dice varias cosas. Primeramente ella dice, sí, yo entiendo que tu ministerio es
primeramente para los judíos. Pero mira, nosotros también, los gentiles, como perritos de la casa, estamos aquí también presente en la familia de Dios. En otras palabras, la mujer le está diciendo, yo también soy una hija de Dios. Yo también soy alguien que merece la atención de Dios, ¿que no? Y ella de esta manera vemos, ¿verdad?, que afirma su fe de que Dios puede hacer algo por ella también. Yo sé, entiendo tu ministerio y respeto eso. Me someto a la prioridad que tienes de servir a los judíos, pero aún creo que puedes hacer algo por mí. Y yo espero, ¿verdad?, que sí hagas algo por mí. Podemos ver, creo, hermanos, tres cosas aquí de la fe de esta mujer. Número uno, sí, se somete a la voluntad de Jesús. Respeta su misión, respeta su ministerio, principalmente a los judíos. Pero también es persistente la mujer, ¿que no? Porque le sigue pidiendo, le sigue rogando, le sigue pues diciendo, yo también merezco tu atención, aunque no soy de los judíos, pero soy un ser humano también, soy una hija de Dios y mi hija tiene necesidad y yo reconozco que tú te interesa a ti, mejor dicho, todas las personas. Yo sé que tú tienes amor para conmigo también. Es una fe persistente, ¿no? Y luego la última cosa, la tercera cosa aquí de la fe de la mujer, es que tiene una confianza que espera algo de Jesús. Una esperanza expectativa de la acción de Dios en su vida. En otras palabras, ella sabe no solo que Dios puede, que Jesús puede, pero que Jesús quiere y que Jesús va a hacer algo por ella. En verdad, la fe de la mujer me llama mucho la atención a mí. Y claro, creo que para Marcos también es la razón por la cual nos presenta a esta mujer. Y cuando especialmente pensamos también, hermanos, en las otras personas con las que Jesús se ha encontrado en este evangelio, especialmente de los judíos, muchas veces son los judíos que no tienen fe en él. Pero muchas veces la fe se encuentra donde no se espera ser encontrada, entre los gentiles. Una vez más, esta mujer no era judía, no conocía todo lo que conocía del Señor Jesús, pero conocía lo suficiente. Sabía quién era Jesús. Miren otra vez cómo le responde la vez en el verso 28, porque le dice, sí, Señor. En otras palabras, yo sé. Pero vemos que ella le llama a él Señor. Y es algo interesante porque ella no es judía, una vez más. Y una cosa más, hermanos, interesante aquí. Esta es la única vez en el Evangelio de Marcos que el Señor Jesús es llamado con ese título, Señor, por una persona. Solo esta mujer en Marcos le llama Señor a Jesús. Y uno dice, ella ni debería llamarle eso porque no era una hija de Israel, pero era una hija de fe. Y ahí está el punto clave. Qué hermoso, ¿no? Bueno, siguiendo a la última parte, vamos a ver un enfoque en el Señor Jesús aquí como nuestro tercer enfoque en este texto. Dice el verso 29, entonces le dijo, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Bueno, como digo, si nos enfocamos en Jesús aquí, ya nos hemos enfocado
en la mujer, en su fe, ¿verdad? Ya nos hemos enfocado en el ministerio, en la misión de Jesús. Y tercero aquí, ahora enfocándonos en Jesús, el mismo. El primer punto que queremos hacer de el enfoque sobre el Señor Jesús es algo obvio. El Señor tiene poder sobre el poder de Satanás, ¿verdad? El Señor solo le dice, el demonio ha salido. Podemos entender que el Señor sacó al demonio a la distancia, ni tuvo que ir el Señor en persona, lo puede hacer desde una distancia. El poder de Satanás no puede vencer el poder de Dios. Sabemos que eso es obvio y que lo conocemos, pero el texto resalta que cuando Jesús llega, el reino de Dios, el poder de Dios está en él. Y ese reino avanza más contra y vence a el poder de Satanás. También vemos, como ya he dicho, hermanos, que el Señor Jesús aquí, preocupándose por la mujer, demuestra que Dios realmente tiene un gran cuidado de todos nosotros, ¿que no? Que Dios quiere ayudar a todas las personas. Sí, el Evangelio es para todos nosotros y todos le importamos a Dios. Y finalmente, la última cosa aquí que quiero resaltar del Señor Jesús mismo es que Jesús siempre reconoce la fe de las personas. Aquí lo hace otra vez. Él le dice, por tal respuesta, por esa respuesta que me has dado, una respuesta de fe, ciertamente una grande fe, yo te voy a conceder a ti lo que estás pidiendo. En otras palabras, la fe humana siempre le llama la atención a Jesús. Cuando nosotros tenemos fe en Él y le pedimos, cuando nosotros tenemos fe en Él y lo buscamos, Jesús responde de una manera positiva a nosotros. Él reconoce nuestra fe. Como la mujer que lo tocó, ¿verdad? Un poco más antes en Marcos. Aquí esta mujer también, Jesús reconoce su fe y por eso le concede lo que ella le está pidiendo. Aunque no es judía, aunque no es, vamos diciendo, una a la que el Señor fue enviado especialmente, Jesús todavía le contesta porque es una mujer con fe. Entonces, esto me hace pensar a mí, otra vez, ¿verdad? ¿Qué tipo de fe tengo yo? Si es una fe así, persistente, auténtica, fuerte, una fe que busca a Jesús y que espera recibir algo de Jesús para nuestra necesidad, ¿verdad? Yo quiero tener la fe de esta mujer. Así que hermanos, espero que este enfoque en el texto de Marcos aquí en esta lección, siguiendo nuestra serie, ¿verdad?, de lecciones sobre los milagros del Señor Jesús, nos puede ayudar a seguir adelante en nuestra propia fe. ¿Qué miran ustedes impactante en esta historia? Yo ya he resaltado el ministerio, la misión de Jesús, la fe de la mujer y el Señor Jesús mismo, ¿verdad? Pero déjame saber ustedes lo que les llama a ustedes la atención. Déjame saber abajo en los comentarios y quiero saber, ¿verdad?, qué miran ustedes interesantes de este texto. Así podemos seguir teniendo una conversación unos con otros, ¿verdad? Gracias, hermanos, una vez más por ver este video. Que el Señor les bendiga y, como siempre, gracia y paz.